Mis hermanos, con este video yo no pretendo refutar agnósticos, científicos, catedráticos, universitarios que se dedican a enseñar teorías de evolución y del Big Bang o como se llame. Pero resulta que hay parte del catolicismo que cree que literalmente venimos del mono. Y otra parte que cree que Adán y Eva sí existieron y que somos creación de Dios. No se ponen de acuerdo. Y después están hablando de que quién fundó su secta, que todos no están de acuerdo, que no sé qué cosa. Y ustedes andan en lo mismo. Y un tema que hay que pelar el ojo. Pela el ojo. ¡Ay, mi madre! Hermano Scott. Todo un relajo, mi gente. Esto es en serio. Lo primero que hay que recordar es que Adán y Eva son personajes míticos. Esto no quiere decir que sean falsos, sino que no son históricos. Es decir, son la representación del inicio de la humanidad, del primer ser humano. Vale, por esto no hay contradicción con la teoría de la evolución. Por ejemplo, la Iglesia no niega la ciencia ni la teoría de la evolución, ¿no? Podemos venir del mono, no nos importa a la Iglesia le importa que en un momento determinado, aunque vengamos del mono, Dios intervino, ¿no? De alguna manera podemos decir que debió haber una última mona o un último mono que en sus brazos tuvo un primer humanito, ¿no? Bueno, pues ese primer humanito, todavía en contexto de monos, pero ya humanito, sería Adán y esa primera Eva, ¿no? Evidentemente, como seres humanos, tenían ombligo, como cualquier ser humano. Chao. Tenemos la tradición y tenemos el magisterio. El Papa Pío XII efectivamente hizo un documento que se llama Humani Generis, precisamente sobre el libro del Génesis para distinguir lo que debe ser creído literalmente y lo que no. Y dice que hay 4 verdades que deben de ser creídas sin discusión alguna. Y una de ellas es precisamente que de una sola pareja tiene origen toda la humanidad. Como ves, Adán y Eva sí existieron y es algo que lo obtenemos por diferentes fuentes. Podríamos hacer un viaje en el tiempo. Imaginarnos al apóstol Pablo, allá en aquella comunidad cristiana que empezaba en Roma, explicándole a aquellos romanos que eran perseguidos por aquel imperio, torturados, que descendimos del mono. Pero en medio de filosofías que aparecían en el primer ciclo y también con una voz profética inspirada por Dios, dejada en la palabra del Señor, el apóstol Pablo nos deja la mayor defensa que tenemos que tener los cristianos contra estas acechanzas del diablo, que utiliza a científicos y a sabios. Y como la Iglesia Católica se tiene que abrazar con el mundo y sincretizarse. Es más, se dice que hasta un sacerdote está en esto del invento del Big Bang. Romanos capítulo 1, versículo 18 al 22. Dice la santa palabra del Señor. El apóstol Pablo escribiéndole a aquellos cristianos en Roma. Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. De modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos
y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Y si sigo leyendo el contexto, después viene contra algo que pasa contra la tierra a causa de esto. ¿Cómo es posible que el apóstol Pablo le escriba esto a una iglesia que empezaba en Roma en el siglo I? Donde la iglesia católica quiere decir que ellos nacieron y que empieza la iglesia católica. Para que aparezcan siglos después un ser que se quiera tirar de sabio a decir que la iglesia, ¿qué iglesia me importa a mí lo que diga la iglesia? A mí me importa lo que dice la santa palabra del Señor. ¿Y cómo yo voy a creer que el primer hombre que evolucionó fue Adán? Esto es un relajo, mi gente. Esto es un relajo. Ya mejor me río. Este hombre da a entender que literalmente Adán es la primera evolución del hombre. Pero también da a entender que Adán es el principio de la humanidad en una obra literaria. Y que de esta manera la iglesia no tiene problemas con la ciencia, con la teoría de la evolución, el Big Bang y cuantos temas posibles. ¿Qué me importa a mí lo que diga la ciencia, estando yo en Cristo? Pero este sincretismo les conviene de esta manera enseñarle a los pobres catos a que entiendan que el mundo y la iglesia están casados. Ellos, por eso reinan sobre los reyes de la tierra. Después dicen que no. Pero debido a las herejías de Pelagio, que negaba el pecado original, se fortaleció el sacramento del bautismo de infante, el cual remueve el pecado original, que es por culpa de la transgresión de Adán. Pero si Adán es una obra literaria, o es el primer hombre descendiente del mono, ay mi madre. Romanos capítulo 5 versículo 12 al 19. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no sin culpa del pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel unos murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reina la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben abundantemente de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación en vida. Negar a Adán, el apóstol Pablo lo podía hacer en el primer siglo. No, esto es una obra literaria. ¿Qué te pasa, hombre? No, que no, ¿qué te pasa? ¿Tú te estás volviendo loco? Eso es lo que ustedes andan enseñando a los jóvenes. Y el pocotón de Cato escribiendo ahí de que salgan de esas sectas y vuelvan a casa. Que en casa les enseñarán que descendimos del mono. ¿Esto es en serio o esto es un relajo?
No, y tú vas a los videos estos y el pocotón de católicos y que, sí, porque entonces ¿quién se casó con Caín? Yo no sé qué cosa. No, Caín y Abel también no existieron. No, tampoco existió. Todo es literario, pues. Todo. Yo entiendo que la Biblia no se puede leer totalmente literal, que hay género literario, que hay simbolismo. Pero en el tema de Adán es peligroso. Es más, a los mismos católicos, desde ya, señores católicos, si no existió Adán, no hay pecado original y están bautizando por el gusto a los niños, le están tirando agua y cobrándole plata porque no son gratis. Eso es lo que están haciendo, barbarazo. Pero bueno, entendemos que esto es hasta un debate entre ellos, porque unos sí dicen que Adán existió, los otros dicen que Adán no existió. Porque ni se ponen de acuerdo, porque son hasta un bendito relajo. Ay, mi madre, Dios santo. Bueno, un día daremos cuenta por todas las cosas que decimos. Y este sacerdote tendrá que dar cuenta por estar enseñándole a la gente que Adán salió del mono. Porque da bien con la ciencia. Y como dije, después dice que no son los que reinan sobre los reyes de la tierra. Qué casualidad. De mi parte, esto es todo. Y esto de Adán y Eva han hecho un bendito relajo. ¡Qué bárbaro!